A pesar de que no he contado todos los tipos todavía que hay en Elixir, con los tipos que llevamos vistos hasta ahora, podemos empezar a hablar de otro tema bastante importante en el lenguaje de programación Elixir, que son las funciones. Y hasta ahora también os he hablado de bastantes operadores, por ejemplo el operador suma, el operador producto, todos los operadores de comparación. En todos esos casos, yo lo que he tenido es un operador, como por ejemplo el operador producto, y al cual le he pasado una cierta información de entrada, como por ejemplo los operandos 3 y 4, y que siempre me ha devuelto un resultado de salida, por ejemplo, en este caso el 12, que es el resultado de multiplicar 3 por 4. Tenemos bastante claro que en función de los números que yo le proporcione, me va a proporcionar a la vez una respuesta diferente. En ese sentido, pues podemos ver el operador producto como una transformación, que me transforma el 5 y el 6 en un 30. Yo solo sé que está multiplicando, tampoco tengo muy claro por debajo cómo lo hace. A lo mejor lo que hace es sumar 6 veces 5, o sumar 5 veces 6, o hacer algún tipo de truco para poder hacer la multiplicación. A mí me da igual. Para mí esto es como una caja negra. Es una caja mágica que yo desde fuera la veo y sé que está multiplicando, pero por debajo tendrá sus propias reglas. Esta generalización de los operadores es precisamente lo que se llama función. Lo voy a dibujar aquí porque me da mucho palo ir a por el iPad para dibujar. Pero una función es, hasta cierto punto, una caja negra parecida a los propios programas de ordenador que recibe una entrada o incluso varias entradas y que genera una salida o incluso varias salidas. Y lo que hace es que dentro de la función existen unas reglas que precisamente en las funciones lo que hacemos es definirlas, en las cuales se transforman las entradas en las salidas. Las funciones nos van a permitir proporcionar esas entradas y acceder a esas entradas si se supone que nosotros tenemos que definir esa salida. Y como esto es Elixir y es un lenguaje de programación orientado a expresiones, las funciones van a ser expresiones realmente. Es decir, que si yo destapo esta caja, que como digo no quiero ver lo que hay dentro, pero si la destapo para ver lo que hay en su interior me voy a encontrar una expresión. Y esa expresión es la que se va a utilizar para fabricar la salida, que es el resultado de evaluar esa expresión. Sin embargo, las funciones tienen una particularidad interesante, y es que tienen incógnitas. Cuando yo defino una función, sí, la voy a definir como una expresión, pero voy a dejar incógnitas, voy a dejar como huecos en los cuales no le estoy diciendo toda la información. Esos huecos son precisamente los que hay que rellenar con la entrada. Entonces, una diferencia elemental entre la función y cualquier otro tipo de expresión asignada a una variable, por ejemplo, es que las funciones son crudas, no podemos evaluarlas sin más, sino que las vamos a dar parcialmente. Y esas incógnitas se van a proporcionar como entrada más adelante, y cuando ya Elixir tenga toda la información, tanto las incógnitas como lo que no son incógnitas, pues va a poder evaluarla para obtener ese resultado. Por ejemplo, si yo escribo 3 más 4 en mi terminal de IEX, cuando le dé al Enter antes de que levante el dedo de la tecla Enter ya me ha dicho que vale 7. Si yo pongo x es igual a 3 más 4, queda claro que se va a crear una variable llamada x, cuyo valor va a ser 7. Pero en este caso es importante saber que el valor de x va a ser 7. No va a ser 3 más 4, va a ser 7. ¿Esto por qué es? Pues porque Elixir en el fondo busca también hacer el mínimo esfuerzo. Seguramente para Elixir sea más complicado recordar que x es 3 más 4 que simplemente recordar que x es 7. De modo que cuando uno hace una asignación en Elixir, lo que ocurre es que primero se evalúa todo lo que hay a la derecha del igual y después el resultado de esta evaluación es guardada en la variable x. Tiene sentido. Si nosotros tuviésemos que hacer lo mismo, pues evidentemente si a nosotros nos dicen guarda, elige x es igual a 7 o x es igual a 3 más 4, pues voy a terminar de escribir antes si guardo x es igual a 7. Pues esa es la diferencia con las funciones. Si yo declaras una función, no podría hacer esta evaluación, tendría que guardar tal cual la expresión según la he metido. A pesar de que nosotros tenemos a nuestra disposición todo un sistema para crear funciones, Elixir de por sí tiene una librería de funciones bien grande, que es la librería estándar, que viene con todas las instalaciones de Elixir y que proporciona un montón de funciones para hacer todo tipo de cosas, por ejemplo, con los datos que estamos utilizando. Vamos a ver un ejemplo para que así veamos cómo utilizar esas funciones. Si recordáis, los operadores matemáticos que os he contado previamente son el más, el menos, el por y la división. Quizá haya gente que ya haya programado en lenguajes de programación, en otros lenguajes quiero decir, y echa en falta un operador, el operador resto o el operador módulo, que en otros lenguajes de programación se escribe como un porcentaje y que lo que te da es el resto euclídeo de, por ejemplo, lo que venga a la izquierda entre lo que venga a la derecha. Por ejemplo, 5 módulo 2 pues sería 1,
porque cuando divides 5 entre 2, el resto es 1. En el caso de Elixir no tenemos ese operador, sin embargo tenemos una función que nos permite calcular precisamente ese resto. Y esa función se llama rem. Es una función que ya está hecha, es otra caja negra. Yo no sé por debajo Elixir cómo lo hace. Podría ir al código fuente de Elixir a mirarlo, pero no lo voy a hacer. Solamente sé que cuando yo le pase como entrada la información que necesita para poder trabajar, que van a ser dividendo y divisor, me va a poder evaluar la expresión que lleve dentro para calcularme finalmente el resto y me lo va a devolver. O sea que al final es prácticamente como otro operador. Lo que pasa es que aquí en vez de ser el operador más o el operador menos, pues es el operador rem. De todos modos existe una diferencia entre las funciones y los operadores especiales que hemos visto anteriormente. Es cierto que los operadores, como 3 más 4, en realidad son funciones. De hecho, es una sintaxis un poco especial el poder escribir el operador entre medias. En general en Elixir, los operadores o los nombres de las funciones se van a escribir al principio. Siempre vamos a poner primero cómo se llama la función que queremos aplicar o invocar y luego vamos a poner esos propios valores que queremos guardar y pasarle a la función. Y eso lo hacemos escribiendo entre paréntesis precisamente esos valores. Aquí, por ejemplo, los valores eran 3 y 4. Pues aquí en rem lo que vamos a hacer es escribir pues 3 y 4, 4, 3 o lo que sea entre los paréntesis. Separado, eso sí, por comas. De tal manera que si yo pongo rem de 5,2, lo que estoy diciendo es que quiero que me calcule el resto de dividir 5 entre 2. Y esto es su propia expresión. Cuando yo lo evalúo me va a dar 1. ¿Por qué? Porque es lo que ocurre si haces una división euclídea. Si solamente tuviese un parámetro, no tendría que poner comas, lógicamente. Por ejemplo, otra función bastante útil que trae Elixir es la función de redondeo. Ya sabéis, el redondeo. Si tú le pasas un número con decimales, pues te lo convierte en un número entero siguiendo ciertas reglas, que de nuevo me da igual cómo las haga Elixir. Si mi número lleva en la parte decimal algo mayor a 0,5 o igual a 0,5, pues directamente sube hacia arriba la parte entera, mientras que si no, pues simplemente quita la parte decimal. Esa función en Elixir se llama round, del inglés redondeo, y como es una función, pues la tengo que aplicar así sin más, pasándole como parámetro el valor que quiero redondear. Por ejemplo, 3,75. En este caso no pongo comas porque solo hay un parámetro. El resultado de evaluar esto, que no sé cómo lo evaluará porque no voy a mirar el código fuente, pues será en este caso 4, mientras que por ejemplo de round de 3,25 pues será 3. En resumidas cuentas, para invocar una función, así sin más, lo que deberíamos hacer es escribir el nombre de esa función, por ejemplo round, y luego entre paréntesis ponerle la información que nos hace falta, como por ejemplo pues los parámetros, que pueden ser tantos como necesitemos, pero separándolos por comas. En este caso tendría pues varios argumentos, el primero sería el A, el segundo el B, el tercero el C, tantos como necesite. Una última puntualización antes de cerrar, ahora que lo pienso, evidentemente si yo declarase en mi variable, por ejemplo x, pues podría hacer mismamente un round de x. Los parámetros son expresiones. Entonces da igual que yo le pase una constante que le pase una variable, que le pase el resultado de incluso otra evaluación. O sea que al final yo puedo, por ejemplo, redondear, bueno, mejor dicho, puedo hacer un rem de, como primer parámetro, en vez de ponerle 5, voy a poner x, porque sigue siendo otra expresión, y como segundo parámetro, pues por ejemplo, puedo poner el resultado de evaluar otra función, por ejemplo, round 3,25. Aquí yo estoy poniendo espacios de más simplemente para que sea más fácil de leer. Al final a Elixir le da bastante igual, lo único que sabe es que, mira, llamas a rem como primer parámetro x, lo que sea que valga x, y como segundo parámetro round de 3,25 sea lo que sea que evalúe esto. En este caso el resultado es 1, pues porque tienes x vale 7 y round de 3,25 vale 3, y el resultado de hacer la división entre 7 y 3 pues te da como resto 1. Entonces al final empezamos a ver por qué las expresiones son una estructura tan extraña, porque si todos son expresiones, ya desde fuera nos da igual, ¿vale? Las expresiones pueden ser primitivas, como por ejemplo el 5, o pueden ser compuestas, como por ejemplo el resultado de tener más subexpresiones todas juntas.